Filosofía, día 14 de septiembre de 2018, viernes, día de la Santa Cruz, en un lugar de La Mancha, al lado de un instituto. Como siempre hablaremos un poco de, ahora son las 8 de la mañana y 32 minutos aproximadamente. Como siempre hablaremos un poco de filosofía o de literatura o de arte. Foucault planteó un concepto, una idea, una representación mental, un enunciado, un juicio, que a mí me parece muy peligroso, que viene a decir que, en síntesis, con todos los matices que se quiera, que el ser humano, como definición del ser humano tal y como ahora la entendemos, solo tiene dos siglos. Esta idea yo creo que ha calado muy profundamente en las conciencias del siglo XX y yo creo que seguirá calando, y yo creo que es una idea errónea. No cabe duda que a lo mejor el concepto actual, en todos los matices del hombre, es debido a todas las revoluciones industriales, económicas, de pensamiento, de la ilustración, de la revolución política, de la revolución americana y de la revolución francesa, etcétera. Pero incluso esa concepción matizada del hombre de estos dos siglos esencialmente es la misma o parecida, no viene de hace dos siglos, o sea, viene de hace 20 o 30 siglos. La concepción del hombre es de hace 20 o 30 siglos al menos, pero ni siquiera de hace 20 o 30 siglos, sino es anterior. O sea, llevamos al menos 25 o 30 siglos que hay dos grandes definiciones del ser humano, o si quieres tres. Una es que el hombre es en el lenguaje actual, el hombre es un animal un poco más evolucionado, que serían todos los hedonismos, materialismos, epicureísmos de la antigüedad. Otra es que el hombre es animal racional, ahora llamaríamos animal con mente, con eso, que no es solamente evolucionar, sino que es algo más, que es aristotélica o platónica, digamos, o aristotélica, y el hombre con alma inmortal, que es platónica, pero no solo platónica. Yo creo que estas tres definiciones de ser humano son las que llevamos 30 siglos. Unos se fijan más en una cosa, otros se fijan más en otra, pero son las tres de las que disponemos o queremos tener, etcétera. Pero estas yo creo que vienen ya incluso de la prehistoria de alguna manera. A lo mejor no contextualizada, pero no es de hace dos siglos o tres como se suele decir. Y creo que ciertamente que estamos a unos avisos de que ahora puede haber un cambio radical del ser humano en las concepciones, porque va a influir la tecnología y la ciencia en el ser humano. Es esa hibridación que se va a producir, que ya está en principio, porque todo el ser humano ya lleva algo técnico en su mismo cuerpo, sea una muela artificial, o sea un corazón, o sea, pero esto se va a ir produciendo cada vez más y por tanto va a ser mayor la hibridación. Entonces cuando se produzca, digamos, a un nivel de un 30 o un 40%, o en cualidades esenciales, como es la información, o que afecta a la inteligencia o la memoria, a la información, cuando yo que sé, llevemos las gafas clic de información y puedas ver en la misma gafa proyectada, yo que sé, información sobre la calle, sobre otras personas, sobre yo que sé, pues entonces ya quizás entremos en una situación diferente. Lo que yo he llamado el multiorganismo, ya no seamos organismos individuales, sino seamos multiorganismos en sentido estricto, más semejante a lo mejor a las termitas que a seres individuales, que tenemos cierto grado de individualidad ahora. Aunque vivimos en sociedad y es muy importante la sociedad, todavía tenemos cierto grado de individualidad. Entonces quizás sí ya haya que cambiar el concepto del hombre. Yo creo que se seguirá
siendo aceptando el concepto de alma, o al menos yo creo que hay que seguirlo aceptando con todas las dudas que se quieran crear. O sea, el hombre no solo sea lo que aquí es o parece ser, sino que aquí también tenemos alma inmortal y que después tendremos una especie de eternidad. En fin, yo creo que en la filosofía se debía de aplicar más, y ya lo dije, lo he dicho muchas veces, las grandes personalidades morales, que a lo mejor no están dentro de la filosofía, sino que están dentro de la religiosidad, que a lo mejor no escriben libros de filosofía, pero en sus vidas y sus ejemplos dan ejemplos de alto nivel moral y espiritual. Yo creo que había que la filosofía tomar más, a lo mejor la filosofía moral, por ejemplo, de la que estamos hablando, debía analizar moralistas y teólogos y hombres espiritual de alto nivel espiritual, que a lo mejor solo han escrito, han dicho pequeñas frases, pero son frases de alto nivel moral, y de ahí se podían sacar y debían de entrar en los libros de filosofía como apartados, como un apartado más dentro de cada época. Yo creo que si de verdad queremos avanzar en la moralidad y en otras ramas de la filosofía, pero en concreto en la moralidad, deberíamos de hacer esto que estoy diciendo. Hablando de otra cuestión, yo me acuerdo que leí hace muchos años que los matemáticos de que se dedican a la investigación había dos tipos de matemáticos, unos matemáticos más creativos, más intuitivos, y otros más racionales. Y aquella clasificación, que yo no sé si será totalmente verdadera, me llamó mucho la atención, porque es como decir que si la matemática es una cosa abstracta, interviene a la hora de la creatividad, no digo de la enseñanza, sino de la creatividad y de la imaginación y de crear nuevos problemas matemáticos o nuevos ámbitos de la matemática, la forma de ser, si es la emoción o el sentimiento o la imaginación o más creatividad. Yo creo que en otros campos que no son las matemáticas ocurrirá lo mismo. O sea que la filosofía que yo acepto y la que yo estoy pensando o reflexionando o buscando, interviene también mi personalidad, no ya las ideas que tenga y las ideologías que también, sino la personalidad psicológica que tenga, si soy más introvertido, si soy más extrovertido, si soy de una manera, incluso el día que estés pasando, a lo mejor un día con más tristeza por alguna razón, ese día te lleva a pensar o crear una filosofía, ver un tinte más negro a la realidad y expresarlo de otra manera. Si ese día encuentras una nueva idea, a lo mejor esa nueva idea o una nueva pregunta lo matizas de una forma más negativa o más tristona o una emoción más alegre, o yo creo que eso debería estudiarse, cómo influye la psicología del pensador en la filosofía, no solo que acepta, sino que en la que va inventando, escribiendo, pensando, filosofando. Lo que voy a indicar al siguiente es una cosa que llevo pensando mucho tiempo, pero he ido buscando la frase adecuada y la frase más certera, pero no he sido capaz. Pero yo creo que ya debo de dejarlo expresado, tanto sea en grabación, sea en escritos, sobre el problema del mal. Yo creo que hay un problema, una cuestión en el problema del mal que no se analiza. Yo creo que en cualquier tema hay que mirar las dos partes, en cualquier tema, en cualquier cuestión, en cualquier juicio, en cualquier realidad humana, al menos las dos partes que intervienen. Si intervienen 4 o 5, las 4 o 5 partes. En el problema del mal, y analizando el mal en el siglo XX, el auge y toda esa barbaridad y todos los campos de exterminio y campos de concentración, que la finalidad era el exterminio casi, en el siglo XX que ha habido, que no somos capaces de explicarnos, que es en definitiva una faceta del mal. Yo creo que hay que haber una arista que no se tiene en cuenta, aunque nos cueste mucho trabajo aceptarlo,
que es preguntar a los que han sido los verdugos, antes de que se mueran, qué razones les llevaron a hacer esas barbaridades, o qué razones llevaron a seguir esas órdenes, o si las incumplieron en parte o las cumplieron en parte. Como en casi todos los países está prohibido de hablar de este nivel porque entonces se dice que se hace apología del mal, nunca escuchamos al que hace el mal para intentar entender y comprender las razones, que serán falsas y erróneas, pero si queremos de verdad descubrir el mal, tenemos que escuchar a esas personas. Y lo malo que ya están en la edad de que estarán falleciendo todos y ellos no van a escribir eso. Yo creo que esto es un error porque si no conocemos por qué esas personas llegaron a esas condiciones, fueron capaces de hacer esas cosas, qué parte era obediencia de vida, qué parte era que se estaban en una estructura y qué parte era libertad, nunca entenderemos el mal, a la necesidad del mal, quedará una parte o muchas otras partes sin entender y sin comprender. Y entonces hay mucho peligro de que en otra situación muy grave se vuelva a dar otra vez las mismas soluciones. Vamos a ver cómo lo hacen, porque lo que diga se entenderá mal. Yo, me parece una barbaridad, no tiene nombre, el que me conoce y lee un poco los escritos lo sabe de sobra, que estoy intentando buscar soluciones teóricas al mal y soluciones prácticas desde hace décadas, y por tanto hay que analizar el mal. Por tanto, no creo que yo sea, pero por ejemplo, se dice que cuando se entraron determinadas tropas en Rusia, empezaron a matar a judíos, y a lo primero se hacía fusilándolos en las afueras de los pueblos, pero se dieron cuenta que las mismas tropas que estaban preparadas en teoría para hacer eso se rebelaban contra el propio ejército, y entonces buscaron otra solución más rápida y que no fuese tan inmediata, que fue las cámaras de gas, etcétera. Pues esa razón, que de luego no es agradable y ni es buena, ya nos da cierta idea de que el ser humano no es capaz de tanto mal, o la mayoría de seres humanos, porque llegaban a un pueblo y fusilaban a 20, llegaban al siguiente pueblo a 50, al siguiente pueblo a 30 en el mismo día, y entonces claro, se daban al alcoholismo y a otras cosas, porque la naturaleza humana no soporta hacer tanto mal, me parece a mí que es la conclusión. Y entonces se dieron cuenta, si querían hacer esa barbaridad, tenían que hacerlo que no fuese directamente de alguien fusilar a otros directamente, sino buscar una situación intermedia en que entre el acto y la respuesta no fuera una bala, sino que interviniese un artilugio en el cual ya no veías directamente a la persona que se estaba muriendo, estabas asesinando, matando, o sea, lo cual es una esperanza de alguna manera pequeña, pero la naturaleza humana, salvando excepciones, no puede soportar hacer tanto mal. Incluso personas que estaban preparadas para eso y estaban convencidos para eso y lo habían adoctrinado. Y era una selección de personas. Dicho eso, habría que haber preguntado a todas las personas que hacían esas cosas y otras sus motivos, sus razones, qué ganancias sacaban, porque se ha visto que si a una familia X le quitaban su industria, ellos se quedaban con ella. O sea, mandaban a campos de exterminio a determinadas personas y a sus familias por razones ideológicas, razones, yo qué sé, que yo creo que la naturaleza humana no puede entender. Pero luego obtenían un beneficio, que es quedarse con sus fábricas, o con su dinero, o con sus obras de arte, o con todo al mismo tiempo. Por tanto, obtenían
sé qué, un incentivo que ya no es solamente ideológico o sectario o como se quiera, sino un beneficio económico o un gran beneficio económico. Por tanto, al analizar el mal concreto, digamos, o un tipo de clase de mal concreto, nos hemos equivocado al no analizar esas cuestiones. Por ejemplo, una autora, que no voy a decir quién, que es el nombre y el libro y todo, pero no lo voy a citar, decía en un libro, tratando del tema, este tema del mal en definitiva, que los vecinos a lo primero no les parecía bien que sacaran a sus familias, a esas familias que sabían que ya no iban a volver, iban a los campos de exterminio, campos de concentración. Pero luego hubo algún testimonio que cita esta autora, esta pensadora, que algunos habían dicho, sentíamos lástima, pero luego íbamos a su casa y veíamos cosas que tenían que nosotros no podíamos ni soñar y ya no nos parecía tanta lástima. A mí me parece que ese testimonio es demoledor, pero es aclaratorio sobre el problema del mal. Por ejemplo, la crisis del 29 y la crisis, si en parte es igual que la crisis económica que ha sufrido España y otros países, si los bancos hubiesen sido de personas concretas o grupos pequeños, la gente se había rebelado contra ellos. Pero como son entidades tan grandes, pues no pueden ir en contra, sino esa actitud que va en contra. Y yo creo que en el año 29 y todo eso debió haber empresas, familiares, bancos pequeños, etcétera. Entonces la gente iba en contra, porque son esos. Si a un banco grande a alguien le quitan la nómina, pues ¿contra quién va a ir? Ese odio no lo puede centralizar contra nadie, ni siquiera contra el empleado, o solo limitadamente contra el empleado. Pero si es un banco pequeño y le quitan la casa, o le quitan porque no paga la deuda, o parte de la ¿cómo se llama eso? De la nómina, si vas en contra de tal familia, de la otra familia que vive en tu pueblo o vive al lado de tu pueblo. Se habla de que Teresa Neumann, que es una santa canonizada, tenía cosas místicas y todas esas cosas que no sé qué grado de verdad habrá ahí, en realidad, en fin, que yo no entro en ese tema. El jefe del Estado alemán prohibió que la tocaran, sea por las razones que fuese, porque la superstición o por lo que sea. Pero parece ser que cuando perdió el poder y ya no había poder, el 20 de abril o el 21 de abril, las tropas que estaban en el Cantonás, determinadas tropas, no voy a decir, o grupos de seguridad, lo que sea, sí quisieron ir a matarla a esa mujer que se tuvo que esconder y sus familiares. Si lo hubiesen encontrado, parece ser que la hubiesen matado, porque ya se creían que ya no debían de obedecer la orden directa de ese jefe de Estado y jefe de gobierno que había dicho que había que proteger a esa mujer, aunque luego dejó de sin proteger a millones de otras personas. Por tanto, yo creo que si de verdad queremos analizar el mal, tendremos, entre otras muchas cosas, no solamente buscar teorías y todas esas cosas, sino los testimonios de las víctimas, pero también los testimonios de los verdugos. Sean estos haya sucedido en África, en América del Sur, en Europa, en Rusia, en Vietnam, en China, en donde haya sucedido. Si de verdad queremos intentar dilucidar el problema del mal y de la maldad, no solo buscar teorías y conceptos y concepciones, sino buscar causas, nos gusten o no nos disgusten. Y entonces tendremos que preguntar, o habría habido que haber preguntado, o haber incentivado que esas personas hubiesen escrito sus ideas y sus testimonios, aunque sean falsos o aunque
se escondan y no sé, para intentar comprenderlo y no vuelva a suceder otra vez. Sin ligar que lo que cosas que han sucedido en el siglo XX, no voy a citar para que nadie, cosas desde el principio del siglo XX hasta el final del siglo XX, es imposible entender. O sea, mi mente es imposible de entenderlo. Tanta maldad como ha habido en algunas cosas, es imposible entenderla también. Hay que decir que en el siglo XX ha habido mucha bondad y hay más bondad que maldad. Pero hay cosas, esto que estamos sobre el problema del mal, que yo supera mi capacidad y mi inteligencia. No sé, otras personas a lo mejor con más datos y más inteligencia a lo mejor deberían, pero sobre el problema del mal no llevamos nada más que dando vueltas y vueltas y revueltas y no. ¿Cómo influye que el que hace el mal vaya con una dosis de alcohol mayor? ¿Cómo influye que lleve productos de drogas en su cuerpo? ¿Cómo influye que sea un psicópata? Y hay que tener en cuenta que se dice que hay un 1% de la población que es psicópata, que en condiciones normales la inmensa mayoría están medianamente civilizados o siguen ciertas reglas, pero en condiciones que la sociedad se rompa, esa gente emerge y es muy peligrosa. Hay que analizar qué traumas o qué heridas esas personas llevan, qué sufrimientos para que pueden llevar, qué familiares, porque algunos jefes de Estado se sabe que eran chicos muy maltratados en la infancia, y luego llegaron a jefe de Estado y eran medio psicópatas. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque los traumas que uno ya haya sufrido y no ha superado, pues si eres una persona normal, a lo mejor se proyectan en tu trabajo, en tu familia, en el ámbito social relativamente pequeño que ya se hace bastante daño y bastante mal. Pero si vas ocupando entidades cada vez más superiores de la sociedad, cada vez ese trauma, su sombra es mucho mayor y sus consecuencias en otras personas es mucho mayor. Toda persona, y por tanto todo pensador y filósofo escritor, siempre está dentro de una guerra, le toca una guerra, o es consecuencia, o vive después de una guerra, o está siempre entre dos guerras. Y entonces ese fenómeno, esa realidad, le afecta directa e indirectamente, consciente e inconscientemente. Platón y Aristóteles y Sócrates estuvieron dentro de las guerras, o dentro, o como consecuencia de las guerras médicas, las guerras persas, o la guerra del Peloponeso, entre Esparta y Atenas. Nosotros, o yo, mi generación, es consecuencia, digamos, después de la guerra mundial, de las dos guerras mundiales, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española. Entonces, ese fenómeno y ese hecho influye a todas las personas. Todas las personas, digamos que son consecuencia de alguna manera de esas guerras. O esas guerras han tenido influencia en su familia y en ellos mismos, en su forma de pensar, de sentir, de contextualizar cosas. Y esto también se expresa en las actividades que cada persona hace, sean económicas, sociales, en nuestro caso como escritores o pensadores, literarias, filosóficas, artísticas, plásticas, musicales, etcétera, aunque creamos que no influyen. Ya luego si vives en un sistema no democrático, pues
vives o has vivido una parte, eso ha tenido incluso más influencia todavía. En cambio, si vives en un sistema democrático, tiene influencia, pero casi siempre, casi todo, positivas. Entonces ahí está la situación. Ahí está la situación, digamos. Uno tiene que ser consciente que uno piensa desde esa, digamos, desde esa situación. Uno piensa desde esa realidad, desde esa entidad, desde esa forma de situación en el mundo. Yo creo personalmente que muchos movimientos, sobre todo llenos de angustia, de pena, que se nota que son tan pesimistas como, por ejemplo, el existencialismo y otros, son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, que se abrió con el temor de que la humanidad desapareciese. Que desapareciese en la confrontación entre dos sistemas ideológicos, económicos, políticos, culturales, etc. Como hemos vivido. Ahora, digamos, parece que esa confrontación entre esos dos sistemas ideológicos, políticos, económicos, ha descendido. O sea, entre los capitalismos o liberalismo-capitalismos por un lado y los comunismos por otro. Parece ser que eso ha disminuido. Pero ahora a lo mejor se está abriendo otras posibilidades y otros frentes que a lo mejor ahora son incipientes, pero a lo mejor se amplifican. Pero bueno, hasta que no sucedan del todo, a lo mejor es mejor no nombrarlos y a lo mejor es mejor ir buscando soluciones para que no se produzcan, que en definitiva es lo que yo como escritor y pensador, entre otros fines, en la obra Cuadernos o Cuaderno de la Mancha, tanto en la parte escrita como la filosófica, literaria o la pictórica, uno de los fines es ese, intentar buscar una paz mundial, una paz en cada territorio, etc. En la medida que yo pueda influir. A veces pienso, hablando de otra cosa, que es posible que la obra Cuadernos o Cuaderno de la Mancha, en la parte escrita y en la parte plástica y fotográfica, etc., y en estas grabaciones, yo creo que planteo cientos de problemas y cientos de cuestiones. Algunas son tomadas de la tradición, otras son de mi época coetánea o contemporánea, y otras yo creo que son nuevos aspectos que quizás o no se hayan analizado o estudiado. Yo creo que la obra que hasta ahora he producido, que no sé si continuaré produciendo, porque a veces pienso que, yo qué sé, a nadie le interesa, no sé. Bueno, a veces pienso que debe ser mediocre porque a nadie le interesa, pero otras veces pienso que está abriendo nuevos horizontes. A ver cómo lo que voy a decir si se entiende. Platón, yo creo que acumuló cientos de preguntas de su época y que vinieron de épocas anteriores, porque antes de la ciudad de Estado estaban los imperios egipcios, mesopotámicos y todo eso. Por ejemplo, para organizar eso tenía que haber una teoría del Estado, que llamamos nosotros ahora teoría del Estado, una filosofía política, una antropología, un sistema jurídico, entendemos una concepción en todos los niveles, aunque sea pequeña, una protociencia, una protofilosofía. Y Platón, digamos, recogió todo eso y lo pasó a escritos. No todo es de Platón, sino él recogió miles de años de evolución y su época. Pues yo a veces pienso, les repito, que lo que ha hecho es mediocre porque a nadie le interesa, pero hay también ratos que pienso que yo sería como el nuevo Platón, los escritos. Recojo muchas cosas, no todas, de siglos de evolución de mi época del siglo XX y del XXI y abro nuevos horizontes. O sea que las generaciones futuras, si se mantuviesen la suficiente cantidad de escritos, o todos los escritos, porque ya se han perdido algunos, y
todas las pinturas, dibujos y fotografías y estas grabaciones, yo creo que las siguientes generaciones, aparte de mirar su época, su tiempo, las aportaciones científicas a las que hayan llegado ellos y la acumulación dentro de 3 siglos será completamente diferente a la de ahora, pero yo creo que muchos problemas de ahora seguirán presentes y ellos deberían replantearse y analizar y buscar y ponderar y valorar, etcétera. O sea, dicho de otro modo, creo que planteo tantas cuestiones que a lo mejor otros deberían perfeccionarlas, analizarlas, criticarlas, encontrar más grados de verdad, matizarlas. A veces pienso, y esto me da miedo decirlo y me avergüenza, que yo soy un nuevo Platón. Pero claro, luego digo, ¿cómo voy? Si no soy nadie en la filosofía, ni en el pensamiento, ni en la literatura. Si presenté esta obra, la parte escrita, el lunes pasado, y solo fuimos los familiares, 9 o 10 familiares, y no fue nadie en la calle, y mandé cientos de correos a distintos sectores de la sociedad, sectores de la religión y del cristianismo de Toledo y de otros, y de Toledo, sectores de la literatura de todos los sitios, sectores de la filosofía, sectores del arte, sectores y personas, claro, y de otros. Entonces, uno pues no quiere perder, digamos, la cabeza, pero uno por un lado piensa que uno no es nadie en el terreno de la cultura, es obvio, pero a veces uno piensa que uno ha abierto nuevos caminos, preguntas y cuestiones que a lo mejor otros deberían, que yo solamente boceto, respuestas, otras a lo mejor son más, pero bueno, esto quizás sea más bien, no a la soberbia, a la vanidad, este juicio o este sentimiento, sino más bien al fracaso quizás, a la pena, a la tristeza de tanto fracaso. Creo que muchas veces la gente no valora lo que se tiene. Hay que valorar lo que es un puente, la maravilla de un puente, la maravilla de un rascacielos, la maravilla de un museo con cientos de obras, pero también habría que valorar, por favor, que la gente se jubila con mayor o menor pensión y tiene una pensión, por ejemplo, en Europa y en España. Eso hace 100 años no existía. La inmensa mayoría tiene una pensión, pequeña o grande o mediana, eso es ya otra cuestión. Eso es un cambio tan esencial, o la inmensa mayoría de Europa, y en España en concreto, tiene sanidad. Es cierto que a lo mejor tardan unos meses en verte y en hacerte las pruebas, pero eso comparado con hace 100 años, o incluso personas de hace 20 o 30 años se tuvieron que meter en lo privado porque no los enviaban a otro hospital de referencia superior. Y había un problema y menos mal que se fueron. Pero eso ya les ha condicionado toda su vida. Yo creo que la inmensa mayoría de cuestiones filosóficas de ahora deben responderse con el método científico, pero mientras que no se le aplique el método científico habrá que aplicar el método filosófico, que siempre es mejor que no aplicar nada, o solo ser interpretada desde otros saberes o medio saberes. También sé que cuando se respondan con muchas cuestiones filosóficas actuales, humanísticas y estéticas con el método científico, surgirán otras cuestiones filosóficas, porque siempre la razón humana va más allá, o por lo menos hasta ahora. Parte lo responde ahora el método científico y tecnológico, parte quizás en el futuro se encuentren otros métodos que no sean científicos y tecnológicos, pero que sean y sirvan para explicar y encontrar soluciones y explicaciones, y parte se contestan con la filosofía. Pero yo creo que siempre surgirán, porque la razón siempre va más allá que la propia ciencia, que la propia tecnología, que la propia filosofía.
ese sentido yo no estoy contento con las respuestas que yo doy y las soluciones y todo lo demás. No estoy contento, pero al menos intento buscar una razón, soluciones posibles, etcétera. Quizás yo estoy a disgusto, pero por lo menos es mejor eso que no nada, hasta que el método científico se aplique, o incluso otros métodos que todavía no tenemos nombre, pero más perfectos, se apliquen al conocimiento de la realidad. Quizás una aplicación de la matemática más perfecta combinada con los métodos empíricos, una combinación más perfecta de la matemática con las ciencias naturales, los métodos de las ciencias naturales o ciencias sociales, en fin. Se piensa a veces con la alegría y en la alegría, otras se piensa con la tristeza y en la tristeza. Pero no solo se piensa, se observa, se siente con todas las emociones que los seres humanos tenemos. Un pensador, un filósofo, un escritor, un artista debería tenerlo esto en cuenta para matizar en cómo poner su capacidad de percepción y de pensamiento y de análisis a calibrarla, igual como se calibra un instrumento mecánico. Cuando uno esté demasiado alegre, pues debes saber que hay que calibrar lo que percibes y lo que sientes y lo que piensas. Cuando estés triste, lo mismo. Cuando tenga un problema grave personal o familiar, lo mismo, porque influirá, dictará lo que piensas, lo que sientes, lo que te emocionas. Cuando tienes una gran alegría familiar o personal o individual, pues también del mismo modo. Yo he redactado, entre otras razones y por diversas causas, los escritos a nivel literario y filosófico que son fragmentarios, porque creo que es la manera de, lo mejor sería sistemático, pero yo no tengo condiciones ni circunstancias, pero también porque he querido que sean fragmentarios, porque en un párrafo que es media página analizas un trozo de la realidad y 10 páginas después, 15 días después, a lo mejor analizas ese aspecto de la realidad desde otro punto de vista. Si tú empiezas a corregir, a sistematizar demasiado, salen libros más sistemáticos, pero yo creo que también se pierde mucha perspectiva, mucha visión, mucha realidad, mucha posibilidad de entendimiento, y además yo creo que este método permite a otras personas que piensen sobre eso, busquen nuevas soluciones, añadan respuestas, razones, contrarrazones, argumentos a favor, en contra, datos, nuevas metodologías. Está abierto a la investigación. Yo supongo que si alguien lee, según qué persona lea, qué capacidad o qué intereses tenga, yo creo que le puede abrir mucho la mente en muchas cuestiones y ellos encontrar nuevas respuestas, nuevas soluciones a un montón de problemas y cuestiones que yo planteo. O sea, como hay libros autores que algunos, el Sabater dice que hay autores que sirven invitan a seguir escribiendo y otros no. Pues yo creo que esa clasificación hacia el Sabater es correcta. Él la aplica a Ortega y Gasset. Ortega y Gasset es un pensador, escritor, te invita a que tú escribas. Yo creo que ese método, yo invito a que la gente piense, a que la gente reflexione, a que la gente se analice a sí misma y analice lo de fuera. Y algunos, si quieren, les invito a que escriban. Cierto es, en mi situación de total, digamos, silencio cultural o invisibilidad cultural, bien harían que los que, si yo les sirvo de incentivo a algunos, pues citaran los escritos que yo hago, las páginas que ellos se están iluminando o se están sirviendo para seguir escribiendo. Yo creo que tanto trabajo como he realizado quizás me merezca ese pequeño aportación, no por yo
o peor, sino, hombre, que sirva para que los trabajos culturales, literarios, filosóficos no se pierdan, porque a lo mejor hay muchos errores, pero hay algunos aciertos. Bueno, voy a dar por terminada esta conversación de filosofía, hoy viernes, a día 14 de septiembre